¿Qué significa para un joven rey heredar no solo una corona sino un reino? En guerra consigo mismo como llega un niño frágil de salud y de solo 9 años a dirigir un país en una época de tan profunda división. La historia de Eduardo VB, el niño rey que ordenó ejecuciones mientras luchaba. Su propia salud deteriorada no es solo una cuestión de poder juvenil, sino también de reino al borde de una agitación religiosa y política. Nació el 12 de octubre de 1537, hijo de Enrique VIII y su tercera esposa. La llegada de Jane Seymour Edward parecía ser la respuesta a la desesperada lucha de una dinastía. Oraciones, pero también señalaría el comienzo de un reinado lleno de desafíos que darían forma a Inglaterra para las generaciones venideras. El nacimiento de Eduardo fue muy esperado después de años de decepción. Enrique VIII, desesperado por un heredero varón, finalmente tuvo el hijo que había anhelado durante gran parte de. Durante su reinado, Enrique se vio acosado por la necesidad de asegurar la línea tutor. El padre Enrique VIII había arrebatado el trono a Ricardo III y desde entonces la legitimidad del reclamo tutor había sido cuestionada. Los matrimonios de Enrique VIII, 6 en total, fueron un testimonio de sus esfuerzos por asegurar un heredero varón, pero no fue hasta el nacimiento de Eduardo que la línea parecía estar firmemente establecida esta frágil dinastía acosada por él. El espectro de una usurpación potencial había depositado sus esperanzas en el frágil niño, que yacía en los brazos de su afligida madre Jane Seymour. Los primeros días de la vida de Edward estuvieron marcados por la tragedia. Su madre, Jane Seymour, murió pocos días después de dar a luz. El parto para él había sido largo y agotador, duró casi 3 días y ella sucumbió a complicaciones poco después del nacimiento de Edward. Esta pérdida sería. Tuvo un profundo impacto en su primera infancia, se quedó sin madre. Y aunque su padre tenía fama de volver a casar rápidamente a sus nuevas esposas, no pudo reemplazar a Jane en su vida. Esta brecha emocional en la crianza de Edward lo seguiría durante su reinado, pero la pérdida de su madre fue solo una de ellas. Muchas tragedias marcarían la corta vida de Eduardo, la Inglaterra a la que llegó. Nació en medio de enormes cambios políticos, sociales y religiosos. El padre de Eduardo, Enrique VIII, se había separado famosamente de la Iglesia Católica Romana. Iglesia en la década de 1530 que condujo al establecimiento de la Iglesia de Inglaterra. Este fue un movimiento que tendría profundas ramificaciones no solo en la monarquía sino también en él. Para los ingleses la cuestión de la religión se convirtió en uno de los temas centrales de la época entre los católicos y los protestantes compiten por el poder, la influencia y el control como un niño llamado Edward. Estuvo protegido de muchas de las tensiones políticas y religiosas que plagaron su reino, sin embargo su reinado sería definido por ellos después de la muerte de su padre en 1547. Eduardo, de 9 años, se convirtió en rey, pero estaba claro que no podía gobernar por su cuenta. Se estableció una regencia propia y se le dio el título de Lord Protector. El tío de Edward, Edward Seymour, un protestante acérrimo, desempeñaría un papel clave en la configuración de las políticas religiosas de Eduardo, mientras que Seymour fue inicialmente popular. El estilo autocrático y las crecientes divisiones en la corte finalmente llevaron a su caída. El reinado de Eduardo estuvo marcado por la lucha continua entre el catolicismo y el protestantismo con políticas religiosas que retroceden y, dependiendo del clima político de la época, Edward, a pesar de su juventud, era un firme partidario de las reformas protestantes, se había criado en un ambiente protestante y tenía un profundo conocimiento de las cuestiones teológicas en juego. Su reinado vio la introducción de varias reformas clave que darían forma a la Iglesia de Inglaterra en los años venideros, incluido el libro de oración común que se convirtió en una piedra angular de la Iglesia anglicana. Culto, pero el reinado de Eduardo no se limitó a una reforma religiosa, ya que a medida que envejecía,
Se involucró más en las minaciones políticas de la corte, el poder. Las luchas entre facciones en la corte se volvieron cada vez más intensas con figuras como Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, y John Dudley, duque de. Las luchas de poder en Northland por influencia a menudo habrían tenido consecuencias nefastas para aquellos que cayeron en desgracia. Sin embargo, la salud de Edward siguió siendo un problema. Fue una fuente constante de preocupación durante todo su reinado. Había sido frágil desde su nacimiento. Sufría de una serie de enfermedades que lo dejaron físicamente débil. Cuando Edward era un adolescente, su salud había comenzado a deteriorarse aún más. Y a menudo estaba postrado en cama a pesar de su salud en declive. Cada vez más involucrados en los procesos de toma de decisiones del tribunal. Sus decisiones, aunque influenciadas por sus consejeros, tendrían consecuencias significativas para el pueblo de Inglaterra. Uno de los aspectos más llamativos del reinado de Eduardo fue la serie de ejecuciones que ocurrieron durante su tiempo en el trono mientras la reforma protestante se afianzaba en Inglaterra. Aquellos quienes se opusieron a las reformas fueron vistos como amenazas a la estabilidad del reino. Los católicos en particular eran vistos con sospecha y muchos fueron ejecutados por ello. Su supuesta deslealtad hacia la corona, el ejemplo más notable de esto fue el ejecución de Thomas More, un devoto católico y ex Lord Chancellor que fue ejecutado por negarse a aceptar la ruptura de Enrique VIII con la Iglesia Católica. La muerte de Churchmore fue parte de una campaña más amplia de protestas religiosas. Persecución que vio a muchos católicos y protestantes ejecutados por igual por sus creencias, la idea de un joven rey ordenando ejecuciones mientras sufre sus propias consecuencias. La enfermedad debilitante crea una profunda ironía en Edward, quien a menudo era demasiado débil para llevar a cabo sus deberes reales sin ayuda. Todavía fue responsable de decisiones que llevaron a la muerte de muchos. La gente puede que su enfermedad incluso haya intensificado su sentido de urgencia. Su salud se estaba deteriorando y la perspectiva de una muerte temprana se cernía sobre Edward. Ha sido impulsado por el miedo a no lograr sus objetivos y asegurar su legado. El sentido de urgencia probablemente contribuyó a su despiadada toma de decisiones y a su voluntad de apoyar políticas que llevaron a la ejecución de quienes se opusieron. Su camino a pesar de su enfermedad. La influencia de Eduardo en el mundo político y religioso. El paisaje de Inglaterra fue significativo. Su reinado ayudó a consolidar el protestantismo. La reforma en Inglaterra y sus políticas prepararon el escenario para el futuro reinado de su media hermana Isabel I, que se convertiría en uno de los monarcas más grandes de Inglaterra. Pero la historia de Eduardo V. también es una tragedia, la de un joven rey que lucha contra la enfermedad y la agitación política, tomando decisiones que cambiarían para siempre el curso de la historia inglesa. A medida que la salud de Eduardo continuó deteriorándose, también lo hizo su capacidad para gobernar. Cuando estaba en sus últimos años, su enfermedad había llegado a un punto en el que ya no podía tomar decisiones por sí solo. Sus regentes, en particular John Dudley, asumió cada vez más poder, lo que finalmente llevó al ascenso de Dudley como el de facto gobernante de Inglaterra. El final del reinado de Eduardo marcó el final de una era y la muerte en 1553 con solo 15 años daría lugar a otro periodo de incertidumbre. Para Inglaterra, el reinado de Eduardo V fue trágicamente breve, pero dejó una marca sobre Inglaterra que perduraría durante siglos mientras el niño rey no pudiera haber tenido la fuerza física para llevar a cabo sus deberes reales. Su influencia sobre el panorama religioso y político del país era innegable. De hecho, su reinado fue uno de los periodos más volátiles y conflictivos de la historia. La historia de Inglaterra preparó el escenario para el tumultuoso reinado posterior de su. La frágil salud de la hermana Isabel I, el joven rey, combinada con la competencia. Las facciones en la corte dieron lugar a una serie de acontecimientos que definirían su reinado. Y, en última instancia, dar forma al futuro de la dinastía Tudor.
Los primeros años de Eduardo en el trono se caracterizó por su dependencia de otros para gobernar el reino cuando era niño. No era capaz de tomar decisiones por sí mismo y, por lo tanto, del Consejo de Regencia. Se formó para actuar en su nombre y al frente de este consejo estaba Edward Seymour. El duque de Somerset, su tío materno, que fue nombrado Lord Protector. Seymour fue un protestante acérrimo y un firme creyente en la necesidad de una reforma religiosa en Inglaterra, intentó continuar la obra que Enrique VIII había iniciado con la ruptura desde Roma y el establecimiento de la Iglesia de Inglaterra impulsando al país más hacia el protestantismo. El liderazgo de Seymour estuvo marcado por su intentos de imponer reformas protestantes, incluida la introducción del libro de oración común en 1549. El libro de oración común se convirtió en uno de los documentos más importantes en la historia de la Iglesia inglesa. Proporcionaron un enfoque unificado para el culto. Reemplazar la liturgia católica tradicional por una que reflejara la. Para muchos, este cambio fue un paso necesario hacia la fe protestante. Consolidando la ruptura de Inglaterra con Roma y consolidando el protestantismo como la religión dominante del país. Sin embargo, el tiempo de Seymour como Lord Protector no estuvo exento de controversias. Su gobierno estuvo marcado por la tensión y la división dentro de la corte. Estilo autocrático, su impulso a las reformas religiosas radicales y su tendencia a el alejamiento de figuras clave provocó una creciente insatisfacción entre la nobleza y otras facciones. Su caída era inevitable en 1549 después de una serie de batallas militares. Los fracasos, los problemas económicos y una creciente sensación de malestar hicieron que Seymour fuera removido del poder. El poder y detuvo su caída en desgracia allanó el camino para John Dudley, el duque de Northumberland. Para llegar a la prominencia, Dudley era un hombre que entendía las complejidades del poder y la política de una manera que Seymour no había experimentado. Era un pragmático que reconoció la importancia de mantener el Reino Unido bajo el protestantismo mientras navega por la amenaza siempre presente de la oposición católica. Como nuevo líder de Inglaterra, Dudley buscó consolidar el poder y solidificar el control protestante sobre el gobierno mientras Seymour había sido un visionario. Dudley era realista y vio que el futuro de Inglaterra dependía de asegurar que el protestantismo estaba arraigado dentro de la monarquía y la Iglesia. Sin embargo, el ascenso de Dudley al poder no estuvo exento de desafíos a pesar de su perspicacia política. Dudley fue visto como un usurpador por muchos en la corte. La idea de un hombre ambicioso y poderoso que controlaba el destino del joven rey no le sentó bien. Con muchos tradicionalistas, las maniobras políticas de Dudley incluyen el matrimonio de su hijo con Lady Jane Grey, prima de Eduardo, fue visto como un intento flagrante de asegurar su propio control dinástico. Esta medida resultaría desastrosa a largo plazo, ya que preparó el escenario para el periodo violento e inestable que siguió. Tras la muerte de Eduardo, el papel de Eduardo en todo esto fue en gran medida pasivo, pero eso no significa que estuviera completamente alejado de las actividades políticas de la época. A medida que envejecía y su salud se deterioraba, Edward se involucró más en las decisiones que darían forma a su reinado. Estaba profundamente comprometido con la causa protestante y vio la propagación de el protestantismo no solo como misión religiosa sino también como medio de consolidación. Su autoridad y su compromiso con la reforma religiosa eran evidentes en su apoyo a la publicación de la edición de 1552 del Libro de Oración Común, lo que afianzó aún más las doctrinas protestantes en la Iglesia bajo su reinado. Muchas prácticas católicas fueron abolidas y el protestantismo quedó firmemente establecido como religión del Estado, pero el deterioro de la salud de Eduardo tuvo un profundo impacto en su toma de decisiones. A pesar de su entusiasmo juvenil por protestantismo, el niño rey era físicamente frágil y a menudo incapaz de llevar a cabo sus deberes sin
Con la ayuda de otros, cuando llegó al final de su adolescencia, Edward ya había pasado por varios episodios de enfermedad y estaba claro que no duraría mucho. Para este mundo, esta realidad se cernía sobre su reinado creando un sentido de urgencia, que lo llevaron a tomar decisiones que tendrían consecuencias importantes para el futuro de Inglaterra. Uno de los acontecimientos más importantes del reinado de Eduardo fue la cuestión de la sucesión, pues Eduardo había nacido en una familia definida por sus luchas por el poder y la legitimidad. Era muy consciente de la importancia de asegurar la dinastía Tudor cuando se convirtió en. Era evidente que su salud estaba decayendo rápidamente. Eduardo comenzó a hacer preparativos para su sucesor. El problema, sin embargo, era que Eduardo no tenía herederos directos que su muerte dejaría. Inglaterra se encontraba en un estado de incertidumbre y sus consejeros temían un retorno a. El gobierno católico podría ser inevitable si el trono pasara a su media hermana María. Tudor, un católico devoto, para evitar esto, Eduardo trató de asegurar el trono para su prima Lady Jane Grey, que era protestante y a los ojos de Eduardo una sucesor más adecuado. La decisión del joven rey de alterar la línea de sucesión tendría consecuencias de gran alcance. En sus últimos días, Edward firmó un documento que declara a Jane Grey como su heredera, desheredando efectivamente su fe católica. Hermana María, esta decisión, aunque bien intencionada, desde una perspectiva protestante, esto conduciría a uno de los acontecimientos más caóticos y trágicos episodios de la historia inglesa después de la muerte de Eduardo en 1553. Lady Jane Grey fue rápidamente proclamada reina, pero su reinado duró solo 9 días. María, la legítima heredera, pronto tomaría el trono, marcando el comienzo de un periodo de restauración católica y que condujo a la ejecución de muchos protestantes. El reinado de Eduardo aunque breve y a menudo eclipsado por acontecimientos más importantes. Lo que seguiría sigue siendo un capítulo crucial en la historia de Inglaterra. Compromiso con la Reforma Protestante, su papel en la creación de textos religiosos clave. Y su lucha por mantener el control sobre su reino frente a una. El deterioro de la salud jugó un papel en la configuración del futuro de la nación, pero quizás el aspecto más trágico de su reinado fue la incapacidad del niño rey para darse cuenta del alcance total de su poder. Su reinado en muchos sentidos fue un reflejo de su fragilidad física, política y emocional. Aunque tomó decisiones que cambiarían el curso de la historia inglesa, la vida y el reinado de Eduardo se vieron empañados por el conocimiento de que era poco probable que viera los resultados de sus acciones. El reinado de Eduardo aunque breve, se convirtió en un momento decisivo en la historia religiosa de Inglaterra. Y en la historia política, las decisiones tomadas durante su tiempo en el trono seguirían resonando. A lo largo de los siglos, ha influido no solo en el curso de la historia inglesa, sino también la trayectoria más amplia del cristianismo occidental, las reformas religiosas del niño rey, la lucha por asegurar el legado protestante y su muerte finalmente trágica fueron todo impulsado por su deseo de asegurar la supervivencia de la dinastía Tudor y la supremacía del protestantismo en Inglaterra aún bajo el peso de estas decisiones monumentales. Edward era un niño físicamente frágil y emocionalmente vulnerables que soportan la inmensa carga de una nación en crisis. Desde el momento de su ascensión en 1547, el reinado de Eduardo estuvo marcado por la incertidumbre. Si bien pudo haber sido el legítimo rey de Inglaterra, el hecho es que era. Siendo aún un niño, no era inusual que un joven monarca fuera puesto bajo la guía de regentes, pero en el caso de Eduardo, lo que estaba en juego era mucho más importante. Su padre, Enrique VIII, había dejado atrás un reino desgarrado por conflictos religiosos y había la constante batalla por el control de la Iglesia inglesa y la cuestión de la religión. No fue solo un debate teológico, fue un campo de batalla político que tuvo el potencial para determinar quién tendría el poder en el país.
En el momento de su nacimiento la Reforma protestante ya había comenzado a tomar forma. La decisión de Enrique VIII de romper con la Iglesia Católica Romana tiene sus raíces en Inglaterra. La década de 1530 había conducido al establecimiento de la Iglesia de Inglaterra, pero el país permaneció profundamente dividida entre católicos y protestantes. Las propias opiniones religiosas de Enrique eran contradictorias. Inicialmente había sido un firme defensor del catolicismo, ganándose el título de defensor de la fe del Papa solo para luego romper con él. Roma, cuando el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Para Enrique, su ruptura con Roma tenía como objetivo principal asegurar un heredero varón. El trono, pero para muchos de sus contemporáneos representó un cambio profundo en la identidad religiosa de Inglaterra en el momento del nacimiento de Eduardo. Estaba firmemente en el camino hacia el protestantismo cuando su padre creó la Iglesia de Inglaterra. Ya había preparado el escenario para la reforma religiosa, pero fue Eduardo reinado que definiría el futuro protestante de la nación bajo la guía de regentes como Edward Seymour y Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury, promovió con vigor la causa protestante. Eduardo, a pesar de su juventud y su mala salud, estaba profundamente comprometido con el protestantismo. Su educación fue supervisada por destacados reformadores protestantes. Le había inculcado una fuerte creencia en la necesidad del cambio religioso. La clave del compromiso de Eduardo con el protestantismo fue su deseo de garantizar que la Iglesia de Inglaterra permanecería independiente de Roma y continuaría abrazando las creencias protestantes. En 1549, la publicación del libro de oración común se convirtió en uno de los más momentos significativos de su reinado. Este libro, que estandarizó el lenguaje y los rituales de la Iglesia anglicana, eran un símbolo de la ruptura de Inglaterra con el catolicismo. Se convirtió en la piedra angular del culto protestante en Inglaterra y su influencia se sentiría durante siglos, pero no todos en Inglaterra estaban allí. Abordar estos cambios a los católicos tanto dentro del país como en el extranjero, las reformas protestantes eran consideradas heréticas y consideraban a la Iglesia inglesa como una peligrosa desviación de la verdadera fe, y estaban decididos a resistirla. Con la expansión del protestantismo, esta resistencia adquiriría un cariz más. La ejecución de católicos, incluidos los católicos, se convirtió en una forma violenta a medida que avanzaba el reinado de Eduardo. Figuras prominentes que eran percibidas como enemigas de la causa protestante se convirtieron en el sombrío sello distintivo de su gobierno. Es quizás uno de los aspectos más llamativos de la vida de Eduardo. El gran logro del reinado fue la velocidad y la crueldad con que se llevó a cabo la reforma religiosa. A pesar de su frágil salud, Edward dejó en claro que estaba decidido a ver el futuro. La causa protestante triunfa en Inglaterra. Sus consejeros, en particular, figuras como Cranmer y Dudley, estaban igualmente comprometidas con la idea de una Inglaterra completamente protestante. Bajo sus orientaciones, las prácticas católicas fueron eliminadas sistemáticamente. La misa tradicional, la veneración de los santos y otros rituales católicos fueron abolidos, y los ideales protestantes de las escrituras y la oración ocuparon el lugar de la ejecución de los católicos durante el reinado de Eduardo. Fue una consecuencia directa de este trastorno religioso. La política de persecución religiosa no solo tenía como objetivo eliminar las amenazas percibidas para el Estado, sino también consolidando la fe protestante como la única religión legítima en Inglaterra. Aquellos que se negaron a aceptar el protestantismo fueron vistos como traidores a la corona y a la nación, y muchos de ellos pagaron el precio máximo por sus creencias. Las ejecuciones fueron a menudo llevada a cabo con gran espectáculo público como medio de reforzar la autoridad de la monarquía protestante y disuadir a otros de oponerse a la religión. Cambios para Edward. Estas decisiones habrían sido personales incluso si hubieran sido. Se realizó en el contexto de una lucha política más amplia, aunque siendo un joven rey comprendió la
Los riesgos involucrados pueden haber sido que su salud estuviera decayendo, pero su deseo de asegurar que Inglaterra permaneció protestante y permaneció indefinida, ya sea por influencia de su regentes o sus propias convicciones internas. El compromiso de Eduardo con el protestantismo era inquebrantable, pero a medida que avanzaba su reinado, las consecuencias de estas reformas religiosas se hizo más claro y no todas eran positivas, particularmente las políticas de Edward. Su persecución de los católicos creó un legado de división y derramamiento de sangre que perseguiría a Inglaterra durante las décadas siguientes, aunque su reinado estuvo lleno de religiosidad. El fervor también estuvo marcado por el malestar social que acompañó el levantamiento de tradiciones religiosas de larga data, las ejecuciones masivas de católicos, la disolución de los monasterios y el desarraigo de prácticas religiosas centenarias dejaron cicatrices en la nación. El derramamiento de sangre, aunque tenía como objetivo fortalecer el protestantismo, solo alimentaría aún más tensiones entre católicos y protestantes, tensiones que solo empeorarían después de la muerte de Eduardo, ya que su salud continuó deteriorándose y su capacidad para gobernar se hizo cada vez más limitado. A pesar de sus esfuerzos por asegurar el legado protestante, se hizo evidente que su reinado sería de corta duración y en sus últimos años luchó por mantener control sobre su gobierno a medida que las facciones en la corte comenzaron a competir por el poder. La condición de Edward empeoró y se hizo evidente que no viviría mucho más tiempo. Con su muerte en el horizonte, el joven rey hizo una de las cosas más controvertidas. Las decisiones de su reinado alteraron la línea de sucesión para asegurar que su prima protestante Lady Jane Grey lo sucedería, pasando por alto a su prima católica media hermana Mary Tudor. Esta decisión, aunque motivada por el deseo de Edward de proteger la causa protestante, conduciría a uno de los acontecimientos más caóticos y trágicos episodios de la historia inglesa. Después de la muerte de Eduardo, Lady Jane Grey fue proclamada reina, pero su reinado duró solo 9 días. María, que había sido excluida del trono, rápidamente reunió apoyo y reclamó la corona para sí misma. La lucha de poder resultante resultó en la ejecución de Jane Grey y la restauración del catolicismo en Inglaterra. La decisión de Eduardo de alterar la sucesión, aunque se hizo en nombre del protestantismo, al final resultó contraproducente e Inglaterra se sumió en el caos una vez más. La trágica ironía del reinado de Eduardo reside en el hecho de que, a pesar de sus esfuerzos por aseguró un legado protestante, pero no pudo evitar los sangrientos conflictos religiosos que seguirían a su reinado. Marcado por la persecución religiosa, la inestabilidad política y un cuerpo en rápido deterioro, fue un recordatorio de la frágil naturaleza del poder. Eduardo, un niño rey que ordenó ejecuciones mientras él mismo, pudriéndose por dentro, dejó un legado tan complejo como fue trágico. Que su reinado haya sido breve, pero su impacto en Inglaterra, el panorama religioso y político, se sentiría durante generaciones. A medida que la salud de Eduardo V se deterioraba, también lo hacía la estabilidad de su reinado. El frágil niño rey que había luchado por consolidar el protestantismo en Inglaterra encontró cada vez más dependiente de las decisiones de otros, políticos, y las luchas religiosas que definieron su gobierno comenzaron a desmoronarse a medida que las facciones. La corte luchó por el control sobre la enfermedad del joven monarca. Eduardo, junto con su creciente aislamiento, creó una atmósfera de incertidumbre y aquellos a su alrededor comenzaron a aprovecharse de su estado de debilidad para asegurar sus propios objetivos. El reinado de Eduardo siempre se había caracterizado por un tenue equilibrio de posiciones. Poder con los consejeros regentes y el monarca, todos compitiendo por el control desde el principio. Durante su reinado, su tío Edward Seymour fue nombrado Lord Protector, encargado del gobierno en nombre del niño rey. La popularidad y el apoyo iniciales de Seymour. Las reformas protestantes le habían ganado el favor de la creciente facción protestante, pero su liderazgo rápidamente
Agrió su estilo autocrático, los fracasos militares y los errores políticos llevaron a su caída en 1549 como resultado de John Dudley, el duque de Northland ascendió al poder convirtiéndose en el nuevo gobernante de facto de Inglaterra. Dudley. Su ascensión no estuvo exenta de controversias, pues muchos lo consideraban un ambicioso oportunista que había usado su influencia sobre Eduardo para asegurar su propia posición política. La ventaja de Dudley era que era un pragmático dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para proteger las reformas protestantes que se habían arraigado bajo el reinado de Eduardo, pero el ascenso al poder no estuvo exento de riesgos, ya que Dudley se alejó del poder. Otras facciones en la corte y su posición fue continuamente amenazada por aquellos que trató de devolver a Inglaterra al catolicismo, uno de los desafíos más importantes. El tema de la sucesión del reinado de Eduardo fue la salud del joven rey. A medida que la situación se deterioraba, se hizo evidente que su reinado sería de corta duración. Edward, consciente de la naturaleza delicada de su posición, comenzó a tomar medidas para asegurar el futuro del protestantismo en Inglaterra. Su media hermana Mary era una católica devota y Eduardo sabía que si ella lo sucedía, el país podría regresar al redil católico en un intento de evitar que Edward alterara la línea de sucesión nombrando a su prima Lady Jane Grey como su heredera. Lady Jane Grey era protestante y, a ojos de Eduardo, un sucesor más adecuado, pero la decisión de ignorar a María, la heredera legítima, creó una situación profundamente inestable. El joven rey, debilitado por su enfermedad, pudo haber creído que su decisión aseguraría la causa protestante Inglaterra, pero al hacerlo sembró las semillas de un conflicto futuro en el reino de Eduardo. Muerte en 1553. Lady Jane Grey fue proclamada reina, pero su reinado duró solo 9 días. Las maniobras políticas que habían llevado a su coronación desencadenó una serie de acontecimientos que culminarían en una brutal la lucha de poder. La decisión de Eduardo de alterar la línea de sucesión tuvo consecuencias catastróficas. Las consecuencias del breve reinado de Lady Jane Grey estuvieron marcadas por su incapacidad para consolidar el poder. A pesar de ser una figura protestante, carecía del apoyo de facciones clave dentro de la corte y cuando Mary Tudor, su media hermana católica, reunió suficiente apoyo y rápidamente reclamó el trono para ella misma, el conflicto resultante condujo a la trágica caída de Lady Jane Grey. Fue arrestada, juzgada y ejecutada por traición. Su breve reinado terminó en derramamiento de sangre. El regreso de María al trono marcó el fin del legado protestante de Eduardo. Su ascenso al trono fue visto como una victoria para el catolicismo y se trasladó para restaurar rápidamente la Iglesia Católica en Inglaterra, las ejecuciones de los protestantes bajo María, que llegarían a conocerse como las persecuciones de Marán, fueron una consecuencia directa. Consecuencia de la turbulencia religiosa que había definido el reinado de Eduardo. El ciclo sangriento de persecución religiosa parecía interminable y el país permaneció profundamente dividida entre facciones católicas y protestantes. La política. La agitación que siguió a la muerte de Eduardo y el fracaso de sus intentos de conseguir la sucesión protestante marcó el final de su legado, aunque había trabajado incansablemente para establecer el protestantismo como la religión dominante en Inglaterra. Su muerte reveló la fragilidad de ese logro y los vientos políticos cambiantes junto con las rivalidades dentro de la corte aseguraron que la identidad religiosa de Inglaterra permaneciera intacta. El deseo de Edward Fox de un legado protestante duradero lo había llevado a pasar por alto la hermana católica a favor de Lady Jane Grey finalmente resultó en la inestabilidad política que dominaría Inglaterra durante los años venideros. A pesar de estos reveses, el reinado de Eduardo no debe verse enteramente en términos dado fracaso de su compromiso con el protestantismo incluso frente a el deterioro de la salud garantizó que el panorama religioso de Inglaterra se deterioraría para siempre.
Cambió la reforma protestante en Inglaterra, aunque marcada por el derramamiento de sangre y el conflicto finalmente se consolidó gracias a los esfuerzos de Eduardo por establecer el libro de oración común, su impulso a favor de más reformas protestantes y la determinación de hacer que la Iglesia de Inglaterra fuera independiente de Roma sentó las bases. Base para los cambios religiosos que se realizarían plenamente bajo su hermana Isabel I. El reinado de Isabel traería estabilidad a Inglaterra y consolidar el protestantismo como religión del Estado, pero fue Eduardo. Acciones que prepararon el escenario para su éxito, aunque él no vivió para verlo. No se pueden exagerar los frutos completos de su trabajo ni su papel en la configuración del futuro de la Iglesia de Inglaterra. El reinado de Eduardo, aunque breve, jugó un papel crucial en la lucha en curso entre el catolicismo y el protestantismo, una lucha que seguiría definiendo. La política inglesa ha estado presente durante generaciones, pero la historia de Eduardo también es una advertencia. Cuento sobre su salud, su juventud y su dependencia de otros para guiar su vida. Las decisiones ilustran los peligros de la inestabilidad política en tiempos de debilidad. Eduardo, aunque era un monarca, estaba a merced de su enfermedad y la ambiciones de quienes lo rodean, sus intentos de controlar el futuro de su reino, mientras que bien intencionados finalmente fueron destruidos por las mareas cambiantes del poder en la corte. En el corazón de el reinado de Eduardo es la historia de un niño rey frágil y vulnerable que se enfrentó probabilidades abrumadoras y tomó decisiones que moldearon el destino de toda una nación. Su corta vida y reinado estuvieron marcados por agitación religiosa y política, pero también prepararon el escenario para una nueva era en la historia inglesa. Eduardo VB pudo haber sido un rey de nombre, pero su reinado se definió por las fuerzas de la intriga política, el cambio religioso y una lucha para sobrevivir en un reino que estaba siempre al borde de la división. No vivió lo suficiente para lograr plenamente el legado protestante que buscaba. El impacto de Eduardo en Inglaterra se sentiría mucho después de su muerte religiosa. Las transformaciones que puso en marcha seguirían definiendo el futuro del país. Identidad que influyó en el curso de la historia inglesa durante los siglos venideros. El niño rey que ordenó ejecuciones mientras sufría el deterioro de su propia salud dejó tras de sí un legado tan complejo como profundo. Su vida pudo haber sido corta, pero fue uno que cambiaría el curso de la historia de Inglaterra para siempre. Eduardo VB. El reinado, aunque breve y lleno de profundos desafíos, fue decisivo para dando forma al futuro de la monarquía inglesa a pesar de su juventud y fragilidad. Las decisiones que tomó tuvieron un efecto duradero en la vida religiosa y política del país. Paisaje político: su vida definida por el tumulto de la Reforma protestante. Sirve como testimonio de la naturaleza volátil del poder, especialmente cuando lo tienen alguien tan joven y físicamente comprometido. La determinación de Edward de asegurar la fe protestante en Inglaterra fue una de las características definitorias de su reinado. La visión de una Inglaterra reformada se basaba en la creencia de que el país necesitaba cortar todos los lazos restantes con el catolicismo, estableciendo una iglesia que fuera completamente independizada de Roma. Bajo su reinado, la iglesia inglesa se transformó. Uno de sus primeros actos como rey fue promover la obra de su padre Enrique VIII, que había roto con Roma y estableció la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, Eduardo llevó esto más allá. Consolidar los principios y prácticas protestantes en el país es una parte central. Una de las reformas religiosas de Eduardo fue el establecimiento del Libro de los Comunes de 1549. Oración: este documento tenía como objetivo estandarizar el culto cristiano en Inglaterra, reemplazando la misa católica tradicional por un servicio protestante. El libro en sí mismo fue un producto de motivaciones tanto teológicas como políticas diseñadas para unir al país bajo una forma de culto protestante y distanciarlo aún más. Inglaterra de la Iglesia Católica. La revisión de 1552 del Libro de Oración Común
Marcó el apogeo de la Reforma protestante bajo Eduardo, alejándose aún más de las prácticas católicas. Estas reformas fueron una clara declaración de que Inglaterra no volvería al catolicismo y se convertiría en un instrumento clave de la Iglesia protestante en Inglaterra durante los siglos venideros. Sin embargo, mientras Eduardo, las reformas protestantes fueron significativas, pero no estuvieron exentas de oposición en el país. Todavía había profundas divisiones sobre la religión entre los católicos, tanto en Inglaterra como en el extranjero. Consideraban la reforma protestante una herejía y estaban decididos a. El desafío más importante a las reformas de Eduardo vino de aquellos que todavía apoyaban la autoridad del Papa mientras el reinado de Eduardo podía parecer relativamente estable en la superficie. La tensión religiosa que hierve a fuego lento debajo de la superficie era constante y era una lucha que continuaría afectando Inglaterra mucho después de su muerte. La persecución religiosa que marcó el reinado de Eduardo fue tanto un reflejo de su compromiso con el protestantismo, como era un testimonio del fervor con el que persiguió su visión. Las ejecuciones de católicos durante su reinado no solo eran vistas como actos políticos sino también como religiosos. El gobierno tenía como blanco a aquellos que se oponían al protestantismo, viéndolos como amenazas al Estado y a las reformas religiosas que Eduardo había trabajado tan duro para implementar. Estas ejecuciones a menudo eran brutales y su frecuencia era una clara señal de la inestabilidad que el gobierno de Eduardo marcó el comienzo de la era cristiana, pero es importante señalar que Eduardo no fue el único responsable de estas ejecuciones, si bien sin duda estuvo influenciado por sus regentes y su compromiso con el protestantismo influyó en las decisiones tomadas durante su reinado. La juventud y fragilidad de Eduardo pueden haber contribuido a su dependencia de sus consejeros y regentes, como el duque de Northumberland, que guió muchas de las políticas durante su reinado. No obstante, el propio Eduardo, las creencias personales sobre la importancia de asegurar el protestantismo en Inglaterra no pueden pasarse por alto. A pesar del éxito de las reformas protestantes durante el reinado de Eduardo. Su salud. Edward continuó decayendo y sufría de mala salud. A lo largo de su vida, su cuerpo se fue haciendo cada vez más frágil a medida que su salud se deterioraba. Se deterioró, al igual que su capacidad para gobernar, y la salud en declive de Edward lo hizo. Le resultó imposible gobernar sin la ayuda de otros y las luchas de poder en la corte se hicieron más intensas. Declaró que su tío Edward Seymour había sido el Lord Protector durante los primeros años de su reinado, pero la caída de Seymour del poder y su posterior arresto en 1549 abrió la puerta para que John Dudley, el duque de Northumberland, tomara el control de la. El ascenso de Dudley al poder marcó un nuevo capítulo en el reinado de Eduardo y su. La influencia sobre el niño rey no puede ser exagerada. Dudley es un hombre hábil y ambicioso. El político fue capaz de mantener el control sobre Eduardo a pesar de la fragilidad de este último. Bajo el liderazgo de Dudley, la causa protestante se afianzó aún más y se promulgaron varias reformas clave, pero las ambiciones de Dudley también jugaron un papel importante. Papel importante en la inestabilidad política que siguió a la muerte de Eduardo. Sus esfuerzos por asegurar el trono para Lady Jane Grey, una prima protestante de Edward, finalmente conduciría a una violenta lucha de poder después de que el niño. La muerte del rey Eduardo en 1553 a la edad de 15 años dejó a Inglaterra en un estado de incertidumbre. Su decisión de nombrar a Lady Jane Grey como su sucesora pasando por alto su. La media hermana católica María creó una crisis de sucesión cuando Eduardo murió. Jane fue proclamada reina, pero su reinado duró poco debido al caos político que siguió. La muerte de Eduardo fue una consecuencia directa de la naturaleza frágil e incierta de. Durante su reinado, María, que había sido excluida del trono, rápidamente reunió apoyo y reclamó la corona para sí misma. La lucha de poder resultante condujo a la caída de Lady Jane Grey, que fue encarcelada y finalmente ejecutada por su breve intento
Para el trono, la inestabilidad política que siguió a la muerte de Eduardo subrayó la naturaleza precaria de la monarquía inglesa en ese momento llevó a la decisión de alterar la línea de sucesión y eludir. María fue un movimiento desesperado realizado con la esperanza de asegurar la causa protestante. Pero al final resultó contraproducente, ya que la ascensión de María al trono estuvo marcada. La restauración del catolicismo en Inglaterra y su reinado se hicieron conocidos por las persecuciones marianas durante las cuales cientos de protestantes fueron ejecutados. Por su fe, a pesar de estos reveses, las reformas protestantes del reinado de Eduardo no se deshizo del todo. Su hermana Isabel I se convertiría en una de los monarcas más exitosos de Inglaterra y ella consolidaría la fe protestante como la religión dominante del país, pero la decisión de Eduardo de excluir a María de la línea de sucesión creó una división en la familia real que continuaría influir en la política inglesa durante los años venideros. La tragedia del reinado de Eduardo no se trata solo de la agitación religiosa y la inestabilidad política, pero en el hecho de que no vivió lo suficiente para ver los resultados de su acciones, que había trabajado incansablemente para asegurar que Inglaterra permaneciera protestante, pero el legado que dejó fue de división y conflicto. La decisión de nombrar a Lady Jane Grey como su heredera puede haber tenido como objetivo asegurar el futuro protestante, pero solo creó más inestabilidad que condujo a la luchas violentas que siguieron a su muerte. La muerte de Edward a una edad temprana. Su incapacidad para controlar completamente las fuerzas políticas que lo rodean subraya la fragilidad de su poder. Es una historia de ambición, enfermedad y fervor religioso, pero también es una cuento con moraleja sobre los peligros de la inestabilidad política en tiempos de debilidad. A pesar de su fugaz reinado, el impacto de Eduardo V en Inglaterra fue profundo y su legado resonaría a través de los años tumultuosos que, al final, Eduardo V fue un rey que buscó dejar una huella en la historia, pero nunca tuvo la oportunidad de ver los frutos de su trabajo. Su historia es una de tragedia y el potencial perdido, sino también de la inmensa influencia que un joven y un monarca frágil puede tener influencia en el curso del futuro de una nación a través de su reinado. De corta duración, fue un capítulo importante en la historia de Inglaterra y sus efectos se sentiría durante generaciones. El breve reinado de Eduardo V marcó un hito. Momento crítico en la historia inglesa, impulsado por su determinación de asegurar el protestantismo en la nación a pesar de su frágil salud. Le valió importantes reformas religiosas, entre ellas el libro de oración común. Sin embargo, su decisión de alterar la línea de sucesión desató un caos político que finalmente condujo al breve reinado de Lady Jane. El legado de Eduardo Gris, aunque de corta duración, allanó el camino para la Inglaterra protestante. Bajo el reinado de su hermana Isabel I, dejando una huella indeleble en el futuro de la nación. Gracias por mirar. Si te parece interesante, aquí hay otro video interesante.